En esta oportunidad, en esta tercera sesión, lo que nos corresponde es revisar ya la parte culminante de este proceso de formulación de planes de negocio en el marco de Compite, ¿no? Y vamos a ver lo que es el capítulo 6, el requerimiento de la inversión, el capítulo 7, el análisis de la rentabilidad económica, el 8, que es el análisis de sostenibilidad, impacto ambiental, y el punto de equilibrio, además de concluir viendo los indicadores, el capítulo 9, y las conclusiones y recomendaciones, y también algo relacionado a los anexos. Ya en las sesiones anteriores hemos estado viendo lo relacionado al proceso de preparación y de formulación de los hacía el análisis del negocio, ¿no? Y en ese proceso se tenía que identificar todos los procesos que permitían la obtención del producto, y de cada uno de esos procesos se tenía que realizar un análisis para identificar las actividades que requerían mejorarse. Y de ahí salía la situación problemática, que luego la convertíamos en la situación de solución, y a esta situación de solución es a la que le dábamos forma, la dimensionábamos para poder atender las necesidades, las expectativas de los beneficiarios. Ese era un punto, ¿no? Ahí lo que nos iba a resultar era todo el conjunto de actividades que teníamos que realizar, pero teniendo en cuenta que deben de estar circunscritas a las competencias del Procompite. Y el otro proceso importante era el análisis del mercado. Como ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Es decir, tenemos una idea bastante clara de las actividades, lo que quedaba pendiente era darle dimensión a esas actividades, es decir, determinar la cantidad de eventos de capacitación, determinar las características de los bienes, ¿no? Si es de infraestructura, sus dimensiones, su metraje. Si es maquinarias, además de la cantidad, también teníamos que determinar nosotros características como su potencia, rendimiento por batch, por día, lo que fuese. Y esto tenía que estar en concordancia con la oferta que que iba a generar la propuesta, el plan de negocio. Para poder determinar esta demanda, teníamos que tener bien claro cuál era el mercado objetivo, es decir, se tenía que definir cuál era la población que iba a adquirir nuestro producto, que pretendía adquirir nuestro producto, para que en función a eso nosotros podamos determinar la demanda de nuestro producto. Para eso se desarrollaba una serie de cálculos, ¿no? Y nos permitía conocer esta demanda, es decir, la cantidad de producto o de servicios que el mercado podía requerir. Pero esa cantidad de servicios o de productos corresponde a todo el conjunto de personas, de pobladores que demandan ese tipo de servicio, ese tipo de bien. Pero dentro de esa demanda iba a encajar la oferta, y la oferta era el grupo de productores que tenían como objetivo colocar su producto en ese mercado. Parte de ese grupo de productores era la EO, ¿no? Entonces nosotros teníamos que conocer cuál era la capacidad de oferta de esos productores al mercado para determinar la amplitud del mercado, y luego teníamos que determinar cuál era la capacidad de oferta de la organización. Para ello, también teníamos que desarrollar una serie de cálculos, ¿no? Y después de tener esto, ya teníamos nuestra demanda, nuestra oferta, es decir, cuánto íbamos a poder colocar, ofrecer nosotros a ese mercado, y pasábamos ya al plan de operaciones y también al plan de ventas. Estos dos estaban relacionados
con la proyección de la oferta que habíamos hecho y tenía que comprender los valores que habíamos considerado para el año 1, ¿no? Es decir, este plan de producción y este plan de ventas que se iba a colocar en este capítulo 5, plan de producción, correspondía al año 1 de nuestra propuesta, solo que teníamos que desagregarlo a nivel de meses. Y hasta ahí habíamos llegado. Lo que nos corresponde ahora ver es el detalle de esa necesidad. Como nosotros a este nivel debemos darle ya una dimensión real, ¿no? Para eso, en este capítulo 6 vamos a poner los detalles de todos los requerimientos que va a comprender nuestro plan de negocio. Y el Procompite ha segmentado esta necesidad de requerimientos de acuerdo a el tipo de bien, el tipo de servicio que se va a requerir. Tenemos en primer lugar en 6.1 la infraestructura, el requerimiento de infraestructura, que tiene que estar sustentado con un expediente técnico de esa obra. ¿Eh? Este expediente técnico tiene que ser elaborado para que sea ejecutado vía una administración indirecta o por contrata, por si acaso. Es decir, se va a tener que seleccionar a un contratista para que se encargue de todo el proceso de construcción. Debe de tener ciertas características. Porque no Por suena ejemplo, mucho. debe de contener el detalle de aquello que consta en la infraestructura, es decir, qué va a ser un galpón, un cobertor, un invernadero, un centro de acopio, un laboratorio de inseminación o un laboratorio de trasplante de embriones. Y se tiene que describir, además de eso, ¿no? Cuáles son los ambientes que va a tener, las regulaciones a las que va a estar sujeto, todo eso, ¿ya? De esto se coloca su cantidad y también sus dimensiones de ancho y largo. Si están construyendo galpones, por ejemplo, ¿no? Un galpón para cada uno de los socios, lo tratan como una sola infraestructura. Y tienen que tener en cuenta posteriormente que esto tiene que estar alineado con la información de 7.11, ¿ya? Porque ahí se va a colocar algo similar, algo de información similar, pero más orientada hacia el aspecto económico. Eh, También tienen que indicar si va a haber cofinanciamiento de la EO. Si hay cofinanciamiento de la EO, por si acaso, tiene que ser para infraestructuras netamente en efectivo. Ya olvídense ya de que puede ser valorizable, mano de obra, puntales, adobes, tejas, ya no. Ya Procompite está recomendando que no se considere en ese sentido, porque la recomendación principal es que la infraestructura sea por contrata, ¿no? Entonces, forzar que al contratista, los beneficiarios le van a facilitar algún material y que probablemente no cubra las expectativas o los criterios de calidad que el contratista maneje, pero que tampoco sea esa opinión, ese criterio sea aceptable o entendible por parte de los beneficiarios, genera conflictos, ¿no? Entonces, Procompite lo que ha recomendado es que se oriente
en una obra por administración indirecta, por contrata, y si hay aporte de los beneficiarios, que sea netamente en efectivo. ¿Ok? No puede haber aporte valorizable en la partida de infraestructura. La otra, el otro ítem de requerimiento de maquinarias, equipos y herramientas, acá van a colocar la descripción de la maquinaria, la herramienta, el vehículo, lo que fuese, depende ya de las entidades. Hay algunas que están considerando todavía pertinente la adquisición de maquinarias, o perdón, de vehículos, otros que ya no lo consideran. Acá obviamente se entiende que si va a haber cofinanciamiento, también tiene que ser este, económico, ¿no? No puede ser valorizable. Pero acá sí van a colocar ustedes el detalle de las maquinarias, equipos, herramientas, ¿no? Una buena descripción de sus características, de sus especificaciones técnicas, potencias, rendimientos en el caso de maquinaria, de equipos. Y esto tiene que estar justificado o tiene que estar alineado con la información que pueda existir en las cotizaciones, 3 cotizaciones, por si acaso. Las especificaciones técnicas tienen que ser las mismas que estén consignadas en las cotizaciones, ¿ya? ¿Qué más acá? A ver, ya. Y tienen que alinearlo luego con 7112. En 6.3 van a colocar el requerimiento de muebles y enseres. Hay ocasiones en las que, sobre todo en plantas de transformación, de procesamiento, se requieren algunos muebles, mesas de trabajo, cosas así, ¿no? Si es así, lo colocan en este punto. Igualmente sus dimensiones, características, material y todo lo demás. Y también tiene que estar sustentado con cotizaciones. Si fuese algún mueble que tiene que ser construido, elaborado, tendrían que adjuntar, además de la cotización, el diseño de ese mueble o de ese enser, ¿no? Por ejemplo, secadores solares mejorados, ¿no? Para hierbas aromáticas, para hongos comestibles, para algunos frutos tipo baya como el aguaimante y los berries. Si es así, tienen que colocar el diseño de ese, de ese mueble. Igualmente, si hay cofinanciamiento, tienen que indicarlo. Antes que me olvide, esta parte del cofinanciamiento tiene que estar alineado con la información del cuadro 3.2, si mal no me acuerdo, donde indicábamos, ¿no? que algunos bienes, perdón, 4.2, donde indicábamos que algunos bienes iban a ser gestionados tanto por el Procompite como por la EO. En 6.4 vamos a colocar requerimiento de material o de capital biológico. Se movía autoricen o consideren la adquisición de semovientes, ¿ya? Verifiquen bien, no todos los procompites lo están tomando en cuenta, algunos sí, otros no, porque es relativamente, es algo complejo, es algo, no complejo, es, digamos, tiene sus particularidades este tipo de recurso, ¿no? Eh, por ejemplo, se genera la adquisición, ¿no? Y hay veces, muchas veces en los planes de negocio, no se indica ya qué se va a hacer esa madre, ese padrillo, pasado un lapso de tiempo. Queda un poco en el aire, hay veces se reporta o se indica que se va a vender, en otras ya ni siquiera se indica eso. Hay una serie de situaciones, ¿ya? Es por eso que el Procompite ha optado por, en algunos casos, no considerar.
De considerarlo, tienen que indicar ustedes las características, ¿no? Si es un semoviente, será pues su RAS y las características vinculadas, rendimiento, producción, tasa de conversión, tasa de natalidad, lo que fuese. Si fuese material vegetal, semilla, o estolones, o estacas, o portainjertos, lo que fuese, igualmente, ¿no? Su variedad, sus características, resistencia a plagas, enfermedades, precocidad, lo que fuese. Y también tienen que adjuntar sus cotizaciones, ¿ya? No se olvide. Y la cantidad. ¿Qué más? En 6.5 materiales e insumos, tienen acá que analizar. Esta partida sí está permitido, depende ya del Procompite si les indica algún caso particular o no, eh, pero lo deben de analizar en este sentido. Se asume que la propuesta es sostenible, perdón, que el negocio actualmente es competitivo, es decir, les está generando ingresos suficientes para cubrir sus costos de producción, pero los márgenes de utilidad son reducidos, por eso es que no pueden adquirir por su cuenta estos servicios, estos bienes que se está solicitando en el plan de negocios. Como puede cubrir sus costos de producción, quiere decir que cubre los costos relacionados a sus insumos, materiales, mano de obra, etc. ¿No? En otras palabras, no se podría justificar muy bien que se considere que el Procompite te dé dinero para algo que tú actualmente estás cubriendo, a menos que haya ciertos casos que lo ameriten, ¿no? Por ejemplo, que, eh, que va a haber una reconversión productiva, es decir, se va a sembrar otro cultivo, si es fertilizantes que se van a emplear nuevas fuentes de fertilizantes que no están presentes en ese mercado, ¿no? Como no están presentes en ese mercado, no son de conocimiento y de manejo ya este, claro, y se tiene que capacitar, se les tiene que enseñar, por ahí puede justificarse. De otra forma, no, es difícil, ¿ya? Ahora, eventualmente Procompite puede indicar que puede hacerse eso, ¿no? Que está permitido que se pueda disponer un porcentaje del presupuesto para la adquisición de insumos, pero siempre recuerden ustedes que Procompite es un concurso que se gana por puntaje, no es un concurso que se gana por aprobación del plan de negocios. Más o menos es como el ingreso a las universidades estatales, ¿no? Donde te presentas, das tu examen de admisión y tú puedes ser muy buen estudiante, ¿no? Y has sacado, qué sé yo, 19 de nota, ¿no? Y te has presentado a la carrera de medicina humana, donde hay 10 vacantes. Y el primer ingresante tiene 19.9, el segundo 19.8 y así. Y el décimo ingresante tiene 19.05. Y tú eres el undécimo y tienes 19 puntos redonditos. Tú no ingresas. Ya no ingresas porque las vacantes han sido copadas de acuerdo al puntaje que se ha ido obteniendo. Puedes tener un muy buen puntaje de toda tu academia, todo tu colegio puede ser el que ha obtenido el puntaje más alto, es más, de todo tu distrito, pero el ingreso es de acuerdo a los puntajes obtenidos. Pero compites igual. Tu plan de negocio puede ser una maravilla, puede ser totalmente innovador, puede ser conformado, la AEO puede estar conformado únicamente por mujeres, etcétera, una serie de cosas. Pero por puntaje ha sido superado por otros procompites. Entonces quiere decir que el presupuesto primero se va a ir distribuyendo en los que tienen mayores puntajes y de ahí va a ir disminuyendo o va a ir financiando las propuestas que tengan menores puntajes, hasta donde el presupuesto alcance, dice la norma.
Puede ser que ustedes pongan acá porque las bases les permitieron, ¿no? Pero la otra AEO o las otras AEOs no pusieron ningún gasto acá. Y eso también cuenta, ¿ya? En la calificación eso cuenta. Entonces ahí le sacarán pues de ventaja medio punto, 0,3, no sé, lo que fuese, pero ya están en desventaja. Tengan mucho cuidado, por eso les digo. Y ahí pasamos a 6.6, que es el requerimiento de activos intangibles. Este apartado 6.6 se subdivide en dos. El primero va a ser de activos intangibles relacionados a la prestación de servicios, de capacitación, de asesoría, de asistencia técnica, de consultorías, elaboración de un estudio, elaboración del propio expediente también puede ser, etcétera. Y el otro subgrupo va a ser el de las licencias, permisos, certificaciones. Este es un tipo de servicios necesario, imprescindible, para que toda tu propuesta pueda encaminarse bien, ¿no? Tú puedes haber generado un plan de negocios con un BAN y un TIR muy expectante, que está muy bien, etcétera, para lo que es venta de carcasa de cuy, por ejemplo, ¿no? Con empacada al vacío y demás, ¿no? Eh, pero para que tu producto pueda llegar al mercado destino, tú tienes que generarlo dentro de un proceso formal ya definido. Tiene que haber ciertos parámetros en la crianza y tú lo tienes que haber cumplido. Tiene que haber ciertos parámetros en el beneficio y tienes que haberlo cumplido. Dentro de estos parámetros va a estar pues que se haya beneficiado a los cuyes, ¿no? En una entidad o en un establecimiento apropiado, autorizado, es decir, en un camal autorizado. Para que exista un camal autorizado, se tiene que cumplir todo un grupo de marcos normativos, de sanidad ambiental, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Qué sucede si tú no cumples uno de estos aspectos? Simplemente tu producto efectivamente va a estar en el mercado, pero no dentro del marco legal que se le exige. Y además tengan en cuenta que estás hablando de presupuesto del Estado. Tú no puedes utilizar presupuesto del Estado, dinero del Estado, en otras palabras, para generar algún tipo de actividad que violente la ley del propio Estado, ¿no? Sería básicamente que el Estado, ¿sí? A ver, un favor sus micros, porque cuando los dejan abiertos pareciera que quieren participar, que quieren hacer alguna consulta y en verdad lo que están haciendo es un coloquio, un diálogo familiar algunas veces. No sé cómo han sido ustedes de estudiantes, tanto en las instituciones escolares como en la universidad, ¿no? Si efectivamente prestaban atención en ese esquema. Mientras el profesor dictaba la clase, ustedes estaban ahí conversando con su mamá, con su papá, con sus amigos, tirándose contra la pared, pegándose contra el piso, no sé. Eso es lo primero que a mí se me ocurre cuando se portan así ustedes. Pasamos al capítulo 7, el análisis de la rentabilidad económica. Hasta este capítulo 6, ustedes todavía van a colocar información directa en la hoja de cálculo que van a elaborar. Van a ir incorporando toda esta información teniendo en cuenta, ¿no?, los aspectos que les estoy indicando. En el capítulo 7, donde ya se genera la rentabilidad económica, acá básicamente vamos a incorporar información de precios de ciertos elementos, principalmente la inversión, y el resto se tiene que generar de manera automática. Es decir, tiene que existir todo un conjunto de procedimientos vinculados a fórmulas, a cálculos ya establecidos, que nos permita determinar rápidamente los indicadores de rentabilidad. En primer lugar, vamos a tener el subcapítulo 7.1 de inversiones, y dentro de este va a haber 7.1.1 inversiones fijas tangibles. Como su mismo nombre lo dice, la versión fija tangible es una inversión que está relacionada a elementos o componentes que son medibles, mesurables, etc. Acá ustedes van a tener que detallar
el precio de esos bienes que están considerando. Para empezar, van a indicar ustedes, ¿sí? Las características del producto que se va a adquirir. Estas características del producto que van a adquirir tienen que guardar similitud con las características que están consideradas en las cotizaciones. No puede ser distinto, ¿ya? Tienen que tener cuidado con eso. Si en la cotización te da un precio, un valor, acá también tiene que ser lo mismo, el mismo precio, el mismo valor. Además de eso, en este punto, si hay infraestructura colectiva, digamos, lo que decía hace rato, ¿no? Se va a construir 20 galpones, un galpón para cada socio. Y todo esto tiene un costo según el expediente. Acá el precio unitario lo van a calcular en función a eso, ¿no? El precio total del expediente entre el metrado total y ese va a ser el costo total. Así lo va a hacer porque ya en el proceso de liquidación, Procompite va a generar toda la información o va a pedir que se genere toda la información en el esquema de una administración directa. ¿Qué más deben considerar acá? Allá. En el capítulo, en el ítem 7112, donde van a colocar los costos de la maquinaria, acá tienen que generar ya ustedes su propio criterio de determinación de precio. Como van a tener tres cotizaciones, van a tener datos disímiles entre ellas tres, ¿no? Es decir, va a haber un dato, digamos, sobre un mismo bien, una cosechadora, ¿no? Ahorita no se me... Un tractor, ¿ya? O sea, hay tractores que cuestan 75,000, otros 85,000, etc. Vamos a suponer que estamos solicitando un tractor de una misma potencia que tiene tres precios. Un precio bajo de 75,000, un precio medio de 83,000 y un precio alto de 90,000, vamos a decir. Entonces, ustedes van a tener que determinar cuál de esos precios van a considerar ustedes en este capítulo 7. El más alto, el más bajo, el promedio, o el precio intermedio o un peso promedio, y tienen que indicar por qué están solicitando, por qué están considerando ese precio. Ahora, no solamente pueden considerar ustedes ya el precio, uno de los tres precios de las cotizaciones, sino en este punto pueden considerar también un valor dentro del rango. Digamos que una de mis cotizaciones me indica que el producto me va a costar 15,000 soles. Otra cotización me dice que me va a costar 20,000 soles. No, y yo puedo considerar un precio promedio de 17,500 soles, como también puedo asumir y plantear otro precio distinto, ¿no? 178,523 soles, digamos. Y tengo que justificar, ¿no? Y tengo que indicar también cuál de las boletas o a través de qué método he obtenido ese costo, para que luego se puedan hacer los seguimientos del caso. ¿Ya? Después de eso viene maquinaria equipo, algo similar, consideren los mismos criterios que para vehículos. Eh, en muebles y enseres, lo mismo. Tienen que indicar a ustedes acá cuáles son los muebles y enseres que están adquiriendo, que van a adquirir, la unidad de medida, la cantidad, el costo unitario, es decir, cuánto cuesta cada una de estas, y su costo total o subtotal. Acá deben de tener en cuenta lo siguiente, ¿no?
tienen que considerar únicamente o tienen que considerar por separado, ¿ya? Aquellos bienes, aquellos servicios que se va a cubrir con el Procompite, de aquellos que se van a cubrir con el financiamiento, ¿ok? Eh, lo mismo con semovientes, ¿ya? Consideren los mismos criterios. En descripción van a trasladar parte de la información que han consignado en el capítulo 6. No es necesario que detallen todo. Acá pueden considerar los aspectos más característicos nada más, ¿no? Tanto en vehículos, tanto en maquinaria, equipos, muebles y también en semovientes, ¿ya? Para que no se compliquen mucho generando demasiada información. En materiales e insumos, lo mismo, ya el criterio es el mismo. Van a definir ustedes el precio de referencia en función a sus cotizaciones. Si tu cotización te da un precio de 500, de 600 y de 700, tú puedes sacar un promedio, 600, y ese precio lo consideras o puedes estimar otro valor. Por ejemplo, sacas un precio promedio de 600 y ese precio promedio le incrementas el, qué sé yo, la inflación, por ejemplo. Pero no se olviden que tienen que justificar eso. En 712 van a considerar los costos de la inversión intangible, la fija intangible, las capacitaciones, costos de las capacitaciones, de la asistencia técnica, consultorías y todo ello. Además de eso, también en este mismo cuadro van a tener que considerar los costos de las licencias, permisos, autorizaciones, registros, vistos buenos, refrendos y todos los productos y todos los otros servicios. ¿Qué pasa si se olvidan? Si lo omiten o desconocían, lo que fuese. En la ejecución, la, eh, la EO va a tener que asumir esos costos, porque sí o sí se va a tener que generar, porque si no se genera, eh, si no se genera, se va a imposibilitar que se pueda obtener el producto, ¿no? Si yo no le saco registro sanitario a mi carcasa de cuy empacada al vacío, no la voy a poder colocar en el mercado que yo esperaba. Si no lo puedo colocar en el mercado que yo esperaba, simplemente mi plan de negocios ya dejó de existir. Ya no tiene sentido, porque es un mercado fijo, determinado. Entonces, eso tengan en cuenta. Y luego viene este capítulo de capital de trabajo. En 713 va a existir el capital de trabajo. El capital de trabajo básicamente es un ítem en el cual nosotros vamos a determinar un valor de inversión monetaria que tiene que ser apalancado para cubrir ciertos gastos obligatorios del proceso de producción y que no van a ser que no van a poder ser cubiertos a totalidad todavía hasta que se inicie el proceso de ingresos. Por ejemplo, si yo produzco polos, ¿no? Escuchen, ¿eh? Yo produzco polos, confecciono polos, perdón, para, qué sé yo, para Saga, ¿no? Y Saga me dice, ok, yo te compro tus polos, pero yo te pago a 15 días. Toda esta semana, del 12 hasta el 17, sábado y 7, yo haré trabajar a mi gente, ¿no?
pero a fin de semana voy a tener que cumplirles a algunos de ellos con sus pagos de su mano de obra. Pero ya a ellos no les voy a decir, hoy sabes qué, has trabajado esta semana, ya estamos sábado 17, estoy entregando, estoy enviando los polos y me van a pagar de acá a 15 días, te pago de acá a 15 días, sigue trabajando tú, ¿no? A menos que esté en planilla, cosas así, aceptará, pero si no, muy probablemente me diga, no, hasta acá nada más, chao, ¿no? Entonces, este capital de trabajo es una inyección de inversión que se tiene que generar para que se puedan cubrir esos costos, en tanto no se generen ingresos por la venta del producto o del servicio que se está produciendo, ¿no? Y lo vamos a generar tanto para el año 1, el año 2, el año 3, para todos los años. Pero se va a generar a partir de un ítem denominado eh, conversión en efectivo, donde vamos a calcular un valor, un índice que se va a denominar índice de desfase. El índice de desfase es un valor decimal, ¿no? Es una fracción inferior al 1. Es decir, te va a salir 0.90, 0.80, 0.60, 0.15, algo así. Y por ese valor vas a multiplicar tus costos de producción. Y el valor que resulte de esta multiplicación es tu capital de trabajo, es decir, es el dinero que tienes tú que generar, que tienes que apalancar para que la propuesta productiva tenga sentido, ¿no? Para que vayas cubriendo estos costos y sigas produciendo. Se va a calcular para el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5, para todos los años de la inversión. De ahí tenemos el cuadro 174, que es la inversión total. Este cuadro ya se genera de forma automática, por si acaso. A partir de acá, ustedes ya no van a incorporar nada de información. Toda la información tiene que generarse de forma automatizada. Se cambia un dato y tendría que cambiar todo el conjunto de datos que está vinculado a ese dato, ¿no? Este 174 es una representación resumida de la estructura de la inversión. El esquema está ahí, ¿no? Es la inversión fija, dentro de esta la tangible, la no tangible, dentro de la tangible, terreno, maquinarias, vehículos, etcétera. Dentro del intangible vamos a encontrar los servicios, las licencias. El otro rubro de nuestra estructura de inversión va a ser el capital de trabajo, lo que acabamos de ver. El otro va a ser ya los gastos generales y los gastos de supervisión, que son valores porcentuales de la inversión fija tangible. Si nuestra inversión fija tangible nos resulta en un valor, digamos, de 500,000, a ese monto se le saca el 5% y se incrementa, ¿no? Igualito a la supervisión. Acá tengan cuidado con lo siguiente. Cuando generen este presupuesto del Procompite, no se vayan a olvidar que del total que les está saliendo, Procompite no te va a financiar un porcentaje establecido, es decir, te sale acá, por ejemplo, 900,000. Ah, dice que en la categoría B me pueden financiar hasta el 70%. Ah, 900,000 por 70%. Ah, me pueden financiar hasta 630,000. No, Procompite dice que el tope que te va a financiar, en este caso del tipo B, es de 400,000, creo, ¿no? 800,000, no me acuerdo. 800,000 creo que es. Entonces, ese es el tope. En la categoría A, por ejemplo, el tope es 160,000. Ah, no, en la categoría B es 200,000, ahora que me acuerdo. En la categoría A es 160,000. Tu proyecto o tu plan de negocios puede tener un costo total de 500,000 en la categoría A, pero Procompite te va a financiar hasta un 80%, que sería equivalente a 160,000, te dice. Ese es el tope.
hasta un 80%, en cuyo caso, en ese tope, ese 80% sería 160.000. ¿Eso qué quiere decir? Que Procompite te puede financiar menos, 30%, 20%, 5%, siempre en cuando ese monto, ese porcentaje, sea igual a 160.000. En el caso de nuestro ejemplo de 500.000, 160.000 sería el equivalente al 32%. Ese sería el total que te podría financiar Procompite en la categoría A en un proyecto que valga medio millón. La diferencia lo tiene que asumir la EO. Ahora, también dice la norma que del monto total de inversión, en nuestro ejemplo de 500.000, Procompite te tiene que financiar en efectivo el 5%. Ese es igual a 5%, 25.000 soles en este caso, ¿no? Sí, 25.000 soles en efectivo. Y todo lo demás, hasta cubrir el medio millón, descontando los 160.000, es decir, 185.000, 315.000 soles, tendrían que ser aporte valorizable, ¿ya? No se vayan a guiar solamente por el porcentaje, porque el porcentaje es un valor tope. Y para el caso del Procompite está muy relacionado con con un tope ya definido, ¿no? 160.000. Ahora, para que generemos ya nosotros nuestro esquema desagregado de la inversión, vamos a requerir tener a mano los costos de producción. En el caso de Procompite, estos costos de producción le denomina costos de operación. A los gastos administrativos sí le sigue denominando de la misma forma. Los costos de producción, ¿no?, son todos los insumos que nos va a requerir para generar la producción de nuestro producto, de nuestro servicio. Y pueden ser costos directos o variables, como costos indirectos o fijos. La diferencia entre uno y otro, los costos directos, como su mismo nombre, son variables, ¿no? Y esa variabilidad es en función a la cantidad y la calidad de producto que se pretende obtener. Yo deseo obtener una mayor cantidad, tendré que incorporar mayores insumos, también mayor cantidad de insumos. Los costos indirectos no varían de acuerdo a la cantidad o de acuerdo a la calidad del bien que se pretende producir. Estos son indistintos, ¿ya? Entonces, vamos a generar esta estructura. También vamos a generar la estructura de los costos de operación, ¿ya?, de los gastos de operación, donde va a estar pues los costos de los gastos administrativos, de venta, ¿no?, además de algunos otros gastos que podrían presentarse. Acá debemos de tener en cuenta que para disminuir nuestro costo de producción, va a ser necesario tener nuestros gastos de operación, va a ser necesario incrementar nuestras unidades productivas. De ahí vamos a determinar los ingresos. Básicamente, esta determinación de ingresos la generamos multiplicando los valores de nuestro plan de producción con los valores de nuestro plan de ventas. En este cuadro 7.3, ustedes tienen que incorporar la información que permita verificar estos valores, ¿no? Es decir, la producción anual y el precio de venta. Este precio de venta tiene que ser idéntico al precio que te está considerando tu articulador comercial.
Si él dice que te va a pagar 5, 5. Si dice que te va a pagar 80, 80, ¿no? Ya, el valor que les esté indicando. Eh, y lo desagregan por años. Tengan en cuenta acá, tanto en crianzas como en producción, en agricultura, que la producción anual que vas a colocar en el mercado es un valor reducido de un total, ¿no? Porque hay mermas, hay descartes, mortandad, etcétera. Calculen bien y expliquen en este punto que se está considerando la producción anual comercializable de categoría de categoría comercial, con lo que quieran poner. Porque de lo contrario, si acá colocan ustedes la producción total y lo multiplican por el precio de venta, van a tener un dato errado, porque no todo lo que produces puedes vender, ¿no? Por muy buen productor que seas, hay un porcentaje siempre que no se puede vender. Este dato, por si acaso, este cuadro se va a autogenerar, se autogenera del cuadro de plan de ventas. De ahí nada más sale, por si acaso. Luego pasan a 7.4, el financiamiento de la inversión. Acá van a colocar ustedes ya, o se va a trasladar la información de los ítems anteriormente descritos, ¿no? De la inversión fija, es decir, de todos los requerimientos de materiales, que es el capítulo 6 más capítulo 7, ¿ya? El capital de trabajo, que también es el capítulo 7, habíamos visto, 6, perdón, 6, 6, 13, ¿no? 6, 3, capital de trabajo, los gastos generales y los gastos de supervisión. Con toda esa información se va a generar este cuadro. Una vez que se ha generado este cuadro, se procede ya a los análisis, ¿no? El primer análisis es a través de los estados financieros o de resultados o de ingresos. Básicamente este es un esquema de análisis de la rentabilidad de un negocio de forma desagregada año por año. Y además se caracteriza porque no hay valores o montos o elementos eh, que se puedan incorporar para o que nos permita comparar el resultado de un año con otro. No son básicamente los resultados que vamos a obtener son indistintos a uno u otro año. Acá, ¿qué deben de tener cuidado? Ustedes tienen que tener cuidado que en el año 1 o en el año 0, que es la situación sin plan de negocios, el Procompite o la cadena productiva haya sido mínimamente rentable. Ya en los siguientes ítems tienen que mostrarse que la situación con el plan de negocios es más rentable. ¿Qué más? No existe forma en la que el dato de la utilidad neta en este cuadro, bajo ningún caso, te puede salir negativo. No es de que, uy, sorpresa, cuando hicimos la evaluación, recién nos dimos cuenta que estaban trabajando a pérdida. Eso no funciona así acá, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso. Eh, Luego tenemos el cuadro de estados financieros 7.5. Este es otro esquema de cálculo o de determinación de la rentabilidad en la cual nosotros vamos a determinar el resultado de la inversión a lo largo de un acumulativo de 5 años. Por eso se llama flujo de caja, ¿no? Es decir, los ingresos, las utilidades se han ido trasladando de un año al otro año, al otro año y así sucesivamente. Hasta que se ha cumplido un plazo determinado, en este caso 5 años,
donde se hace un conjunto de procedimientos para verificar el monto de inversión y si hay margen de utilidad luego de todos esos 5 años. ¿Qué deben de cuidar en este flujo de caja financiero? Tienen que verificar que ninguno de los años sea negativo, ¿no? El dato final de flujo de caja económico financiero no puede ser negativo en ningún caso. Lo otro que tienen que verificar es que los flujos sean incrementales, ¿no? Sobre todo el flujo de caja económico que se incremente. El año 1, 5, el año 2, 7, el año 3, 10, así, ¿ya? ¿Por qué? Porque se asume que se está acumulando. Pues lo que hay este año será lo que hay el año que viene, más lo que se genere en ese año. Y de esa forma. Ya en este punto, en este cuadro, vamos a obtener los indicadores de rentabilidad, ¿no? El COC, el WAC, la tasa de descuento que va a ser 20%, el BAN, el TIF, ¿no? Tanto económico como financiero. Y los criterios de aprobación del BAN y el TIR ya los conocen, ¿no? Si el BAN es mayor a 1, la oferta está bien planteada. Si es igual a 0, requiere una revisión. Si es negativo, no es un negocio rentable. ¿Qué más? Ah, ya. De ahí pasamos a la evaluación de la rentabilidad financiera. Acá vamos a colocar el dato resumen de estos indicadores. Pasamos después de eso al análisis de la rentabilidad económica. Acá nosotros vamos a considerar que este análisis se va a distribuir a lo largo de un periodo determinado. ¿Cuál va a ser ese periodo determinado? Va a ser el periodo que ustedes vayan a indicar que va a durar la oferta, el proyecto o el plan de negocios. Puede ser, por ejemplo, eh, 3 meses, 4 meses, ¿no? El valor que se les haya indicado, ¿ya? Eso tienen que tener bastante en claro para... Luego de eso, van a colocar la información. Bueno, esta se genera sola. Esta tiene que generarse sola. Lo mismo que el cronograma valorizado, ¿no? Se va a expresar en porcentaje, pero tiene que generarse a lo largo de los meses que va a corresponder al funcionamiento del año 1. En el caso del Procompite, ahora se está indicando que deben tener una duración de 4, ¿no? a 6 meses. Entonces, consideran esos rangos nada más. De ahí pasamos al capítulo 8, que es el análisis de sostenibilidad. Acá en 8.1 van a analizar la sostenibilidad considerando los ítems que han sido ya propuestos por la entidad, ¿no? Alianzas estratégicas, estabilidad financiera, producción constante y de calidad, sostenibilidad en el mercado, fortalecimiento organizacional y adaptación a los cambios climáticos. Tengan en cuenta a los cambios tecnológicos. Acá deben de tener en cuenta ustedes que la idea es que generen información en todos estos factores, porque son los factores o el conjunto de factores que la entidad sectorial ha identificado. Eventualmente podría incluso indicarles que si dejas de considerar uno de estos factores, eso incrementa la posibilidad de riesgo de tu propuesta, ¿no? Es decir, que no se materialice tal como lo estás planteando. Luego tenemos el análisis de impacto ambiental, para eso van a responder esta cartilla de evaluación, ¿no? Es una de las formas más simples que se ha generado para la evaluación de impactos ambientales. Van a ir marcando una de las opciones de cada pregunta y de acuerdo a eso va a irse generando un valor. Luego ustedes van a trasladar nada más ese valor acá y van a determinar las medidas de acción que correspondan. Y de ahí tenemos el punto de equilibrio, el 8.3.
Este punto de equilibrio básicamente nos indica el momento en el cual los costos de producción son cubiertos y se empieza a tener utilidades. Por lo general debe de estar en el año 2, podría eventualmente estar en el año 3, o si está en el año 1, mucho mejor. Pero ya si llega al año 4 o al año 5, ya la propuesta no es tan rentable. Y si a pesar de eso te está saliendo rentable, quiere decir que hay datos adulterados, digamos, ¿no? No vayan a confundir punto de equilibrio con periodo de retorno, son distintos, ¿ya? Son conceptos totalmente distintos. Por último, el capítulo 9, donde van a considerar ustedes todos los indicadores. Estos son todos los indicadores que la entidad solicita. Sobre estos ustedes pueden colocar algunos más, ¿no? Por ejemplo, recupero de condiciones ambientales del suelo, del agua, ¿no? Otro será, pues, número de hectáreas mejoradas, o cantidad o porcentaje de reducción de aplicaciones, cosas así, ¿no? Tiene que estar o tiene que considerar desde el año 0 hasta el año 5 y tiene que coincidir con el dato que se está colocando en el capítulo 2. En conclusiones y recomendaciones, en las conclusiones, ustedes van a indicar siempre el costo de inversión, los componentes principales y los valores de utilidad. Es decir, van a colocar ahí, ¿no? La utilidad promedio será de 3.000 soles al mes. Listo. La conclusión número 2, ahí recién es donde van a mencionar ustedes el BAN y el TIR, ¿ya? Antes no. Luego, en recomendaciones, la principal recomendación es que se continúe con la gestión de la propuesta en el marco de los plazos que se han considerado. Básicamente, ahí lo que nos dicen es que si sigues esos plazos que has puesto ese cronograma, 100% seguro que tu proyecto te da esos resultados. Si no lo sigues, bueno, ahí sí ya no, ¿no? En anexos, toda la documentación que sustente las alianzas estratégicas, acuerdos, consensos, actas y demás. También todos los documentos que sustenten que tu actividad es o que desarrollan actividad en esa cadena, las especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, vehículos. Si es contratación de servicios, los términos de referencia de los servicios, las cotizaciones, y algunos otros elementos o documentos que nos puedan solicitar como necesarios. Acá me olvidaba algo. Anexos, especificaciones técnicas, cotizaciones. Allá, van a considerar también dentro de los anexos los documentos que nos avalen el monto de valorización. Por ejemplo, de semovientes tiene que haber un informe de la valoración, ¿no? Y tiene que estar firmado por un profesional competente. Luego las cotizaciones y cualquier otro que la entidad suela solicitar. Y finalmente, ya, acá hay una síntesis que les he colocado que ustedes pueden revisar para verificar la solidez estratégica, la solidez del análisis del mercado, la solidez de la oferta, la solidez de los requerimientos, de la inversión y también de la rentabilidad. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poder atenderlas. Bien, si no hay consultas, muchas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando en una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso.